fuimos a la convención, era el sábado en la noche, y me comencé a sentir muy mareado, me comencé a sentir muy incómodo. Y bueno, llegamos a la alabanza, estaba ahí, pero yo me sentía mal realmente. Lo único que dije es a mi hermano, llévame a la enfermería. Bueno, Katy estaba ahí, se quedó, y nos fuimos a la enfermería. Y yo traté de reincorporarme y estar presente, pero no fue posible. Y fui a la casa y cogí el live stream de la prédica, pero me quedé dormido. Y necesitaba, pero yo lo que escuché una cosa, que decía, cuando el Señor te bota a la cama, cuando el Señor te lleva a la cama, es porque Él quiere llamar la atención. ¿Sí? Y no es llamar la atención de reprenderte, sino que quiere decirte, yo estoy aquí en medio de las cosas. ¿Sí? Y tenía que pasar algo esa noche. Sí, yo sé que tenía que pasar algo, porque si hubiera estado ahí no hubiera acontecido. Pero bueno, el Señor conoce las situaciones y Él tiene todas las cosas en sus manos. Nosotros podemos hacer los planes, pero la Escritura nos dice que la última palabra, la respuesta de la lengua, la tiene Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, yo no sé qué es tú lo que has planificado en este año, o qué es lo que estás planificando para este nuevo año, para esta nueva semana, pero lo único que te digo que el Señor ya tiene sus planes. Yo en este tiempo he estado escuchando y viendo en 1 Corintios los planes de Dios, en Romanos los planes de Dios, el plan maestro de Dios. Todo se refiere a la voluntad de Dios, porque nosotros venimos y podemos tener sueños, pero yo le puedo decir que Dios tiene un sueño incluso más grande del que usted tiene, porque nosotros pues nuestros sueños van a ser limitados, nuestros planes van a ser limitados, pero las cosas de Dios son ilimitadas. Las cosas, lo que Él tiene para nosotros, incluso dice que Él nos bendice mucho más de lo que pedimos o lo que entendemos. ¿Usted puede entender eso? Que cuando tú le pides, no solamente le pides y Él va a ser específico. Muchas veces nosotros creemos y queremos que Dios sea específico. Señor, esto quiero en mi vida. El Señor le va a dar mucho más, incluso más que eso. Pero ¿sabe qué? Siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no se trata de que tenemos un genio de la lámpara, ¿no es cierto? Y le pedimos, y Señor, esto, y ven y haces esto y el otro. No, todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y no es buena, agradable y perfecta para ti, sino es buena, agradable y perfecta para Él. Aleluya. Porque ya cuando tú vienes a los caminos del Señor, ya no se trata de ti, ya se trata del Señor. Y es por eso que nosotros muchas veces creemos que las cosas viniendo a Dios van a ser placenteras para nosotros. Sí, es una parte, vamos a tener paz, pero el Señor va a tener que comenzar a trabajar con nosotros. Es como el hortelano, tiene que muchas veces cortar las plantas, tiene que cortar, podar los árboles, y eso es lo que pasa. Incluso esa noche hablaban, ¿sabe qué es lo que decía? La tempestad perfecta. Permanecer en la tempestad perfecta. Señor, crea una tempestad, crea un huracán, crea un panorama, crea una situación en la cual aparentemente para nosotros no es perfecta, pero para Él es perfecta porque Él va a hacer su voluntad en nuestra vida y va a trabajar en lo que realmente necesitamos. Habitar o resistir en una tormenta perfecta. Dice, pasando o permaneciendo en una tormenta perfecta. Nosotros podemos ver cuántas cosas el Señor crea. Él creó todas las situaciones que vemos, pero también crea situaciones que no entendemos. Él permite cosas para que nosotros podamos ver qué es lo que el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. El enemigo viene personalmente por ti, individualmente o colectivamente. Cuando Dios quiere la atención, te pone en la cama. Pues ¿sabes por qué te pone en la cama? Para que te sientas débil, para que te sientas vulnerable, para que sepas que tú no puedes hacer nada, pero Él está bajo el control. El Señor nos estaba repitiendo los 4 principios del camino crucificado.
Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Muchas iglesias van a predicar de prosperidad, como yo les decía, van a predicar de que Dios es un Dios que cubre la necesidad. Pero nosotros muchas veces, si decimos que Dios cubre nuestra necesidad, Él va a cubrir nuestra necesidad y va a tener que crear situaciones de nuestra vida, y va a tener que crear tempestades, va a tener que crear situaciones para que nosotros podamos ser suplidos realmente en lo que necesitamos. Y aquí nosotros vemos que cuando nosotros dependemos netamente de Dios, no podemos redimir nada. No podemos hacer nada y sus planes cambian. Y tus planes cambian y entran los planes del Señor. Aleluya. Y como yo le decía, los principios del camino crucificado, ¿cuáles son? Primeramente, ¿cuál es? El que Él es la cabeza y es la autoridad de todo. Aunque se esté cayendo el mundo, aunque tu mundo alrededor esté desgranándose, Él sigue siendo la autoridad y Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Amén. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle. Tenemos 12 nombres gubernamentales del Señor y cada uno de esos nombres tiene que regir nuestras vidas, tiene que ser autoridad en nuestra vida, tienen que ser gobierno en nuestra vida. Y gobierno quiere decir que Él está en control. El segundo principio, ¿cuál es? Y estamos repasando. Dice que tenemos que dar gracias en todo. Gracias en todo. Porque todas las cosas obran para bien, ¿no es cierto? El segundo. Todas las cosas obran para bien. Aunque no te parezca, aunque la situación no la entiendas, eso va a servir para tu bien. El tercero es que dice que la buena voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles como familia, pero tenemos que dar gracias en todo. Estoy viendo que mi padre cada día está disminuyendo, se está apagando, pero tengo que dar gracias, porque el Señor nos está preparando. Porque qué duro sería que estando bien una persona coge y desaparezca y viene un choque tan duro. Yo prefiero que el Señor comience a hacer bien es la autoridad como Él lo desee. Y yo tengo que darle gracias, aunque me duela. ¿Sí? Y para el colmo esta semana, puede ser ridículo lo que le diga, pero incluso un animalito nuestro que estuvo 12 años con nosotros se murió. Tuvimos que tomar una decisión y decirle, bueno, ha sido un buen animal, ha sido un perro fiel y tuvimos la oportunidad de orar y levantar el nombre y darle gracias. Y en medio el veterinario decía, ore, haga una oración, y lógicamente dimos gracias a Dios por la creación. Y aparentemente usted puede decir, oh, sí, es una tontería, pero hasta en esas tonterías Dios se manifiesta. Y hasta en esas tonterías usted tiene que levantar el nombre. Y hasta en esas tonterías tiene que decir, gracias Señor, porque tú me diste más tiempo de lo que yo estoy viviendo en este tiempo. Tú me diste ese animal más tiempo de lo que yo estoy dolido ahora. 12 años de felicidad. 12 años en que yo pude ver la mano de Dios. Pude ver reflejada la mano de Dios a través de esa creación. Hay muchas personas que no se percatan, pero el Señor nos ha abierto esos canales, esos sentidos para poder entender que tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y que cada situación, cada circunstancia, cada posesión que Dios nos ha dado es para darle honra y gloria. No es para el beneplácito nuestro, no es para el orgullo nuestro, sino es para entender que nada podemos, nada somos y que sin Él no habría sentido nuestra vida. El tercer principio. El tercer principio era dar gracias en todo. El segundo era No. ¿cuál era? A ver,
Vamos. Sí, sí, sí. El primero es, Él es la cabeza. eres la cabeza. Amén. El segundo, todas las cosas obran para bien. El tercero, dar gracias en todo. Y el cuarto es que nos humillemos bajo la mano de Dios. Humillarnos quiere decir que nos pongamos bajo su protección. Amén. Y si usted se pone a ver, eso es una defensa que tenemos. Siempre el Señor, nosotros vamos a ver que el nombre del Señor es cuadrado. Es porque es la defensa que nosotros tenemos como hijos de Él. Habitamos en un mundo que tiene muerte, odio y oscuridad. La distracción de Satanás, ¿sabe qué es? Es apagar la luz de Jesucristo en nuestro corazón, y en su corazón y en mi corazón. Y no crees que el enemigo no sabe dónde tú estás. El enemigo sabe dónde tú estás. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya fuimos sellados en una eternidad pasada. Dice que ya fuimos escogidos y fuimos predestinados, fuimos llamados ya en una eternidad pasada. Dice que cuando nosotros estábamos ya en la eternidad pasada, ya teníamos un propósito en el Señor. Y el Señor ya nos había marcado. Pero acá vinimos nosotros a que todo el plan maestro de Dios se dé en nuestras vidas. Y es por eso que yo te digo, si tú estás esta mañana aquí, no es casualidad. El Señor ya te escogió y es el tiempo de Dios para tu vida. Es un tiempo apremiante, pero tiene que cumplirse porque Dios ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, que es escoger las cosas en el Señor. Y muchas veces nos vamos a enojar con Dios. Nos vamos a decir, Señor, pero no era lo que tú me dices en la palabra, pero la palabra me dice con estos 4 principios que tengo que darle gracias en todo, que Él es la cabeza y que no yo puedo dudar de su soberanía. Amén. Amén. ¿Sí? Y que eso me va a hacer para mi bien, pero yo voy a ir corriendo a sus pies para que Él pueda guardar mi vida. Amén. Y como te digo, no creas que el enemigo no sabe. El enemigo quiere apagar el fuego de Dios que hay en tu vida, y va a levantar y va a utilizar muchas personas, va a utilizar circunstancias, pero ahí es donde nosotros podemos sacar y poder revertir las cosas que Jesús hizo en nuestra vida, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Justamente estamos hablando de Pascua, estamos hablando de una preparación. Muchas religiones se preparan para este tiempo, y tal vez son 40 días la Cuaresma. Y muchas veces podemos decir, son ya 40 días que estamos enfocados en las cosas de Dios. Pero yo le voy a decir que 40 días no es suficiente. Tiene que ser a diario enfocarnos en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces nos damos por satisfechos y decimos, sí, 40 días es suficiente. Es lo que el mundo nos enseña. Pero lo que me enseña la palabra es que cada día yo tengo que ir a los pies de Jesucristo y tengo que ser agradecido y tengo que cobijarme en Él y que tengo que decirle y darle gracias por cada circunstancia y por cada situación en mi vida. Amén. Nosotros fuimos marcados desde la eternidad pasada. ¿Y sabe por qué decimos que fuimos marcados? Porque el Señor ya nos escogió y me dice la Escritura eso, que fuimos nosotros ya elegidos. Y justamente ponían, después les voy a explicar esto, lo que decían de cómo nosotros tenemos semillas como hombres y la mujer tiene su óvulo en la concepción. Nosotros tenemos de 80 a 300 millones de semillas y nosotros fuimos una que vino en medio de la concepción para que nosotros estemos ahora acá. Y ¿sabe qué? Ya hubo guerra. Ya hubo batalla. Ahora nosotros estamos viendo qué es lo que pasa. Niños que ya estuvieron, que fueron escogidos, dice ahora viene y dice las personas, no, ahora tú tienes libertad de decidir sobre tu cuerpo. El enemigo está actuando. Nosotros aparentemente, mire, lo que cantábamos dice que tenemos que alegrarnos porque Él va a estar en la batalla. Nosotros siempre hemos peleado, siempre hemos estado batallando. Tal vez no nos acordamos o no entendemos, pero ya desde el vientre de nuestra madre hubo mucha oposición de parte del enemigo, porque el Señor ya tenía un objetivo y tenía un propósito con cada uno de nosotros.
El enemigo ha venido a través de tus años, a través de cuando eras jovencito, cuando eras tal vez un poquito más joven. Quiso dañar lo que Dios puso en tu vida. Quiso dañar tu identidad, quiso dañar tu imagen. E incluso cuando te has casado, ha venido la persona que más te ama, ha querido dañar y el enemigo ha utilizado. Pero es lo que dice el enemigo: quiere dañar y quiere matar, quiere destruir y quiere apagar la luz de Cristo, la luz que hay en tu corazón. Y no podemos permitir, sino que tenemos que levantarnos, porque el Señor nos ha dado esas armas, nos ha afianzado, nos ha puesto una defensa, nos ha cercado, aleluya. Nos ha dado la sangre, nos ha dado el llamado, nos ha dado la salvación, aleluya. Y justamente nos hablaban de que hay una sangre y hay una sangre del buey. Se imagina, no solamente del cordero, sino del buey. El buey nos habla que baja la cabeza y está siempre dispuesto a trabajar. Y trabaja y trabaja y trabaja. Pero no es como nosotros muchas veces entendemos. Trabajamos y trabajamos y no hay rédito. Pero en las cosas del Señor sí hay rédito. Porque Él tiene un propósito en nuestra vida y Él va a trabajar para tu bien. Aleluya. También nos citaban de que es importante esta mañana que tú sepas, y la Escritura nos habla, y Pablo, que fue un apóstol, fue tremendo, y fue uno de los, podemos decirlo, que fue utilizado por Dios, y tiene la mayor parte de escritura en el Nuevo Testamento, las cartas a los romanos, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los corintios, y no solamente a los primeros, a los segundos. Primera de Tesalonicenses y bueno, todo, Timoteo, todo. Bueno, él escribe, es tremendo. Y él toma una situación en la cual a él le pasó. Dice que estaba predicando un día. Estaba en un lugar donde estaban preparando la Santa Cena, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a recordar ahora. Y por eso es importante que entendamos qué es lo que pasa cuando nosotros cenamos y traemos a memoria lo que Cristo Jesús hizo, lo que Cristo Jesús nos abre un panorama de vida, nos abre un panorama donde nosotros podemos entender que todas las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Aleluya. Y no le estoy hablando de la parte natural ni de la parte económica. Yo estoy hablando primeramente de la parte espiritual y luego de la parte del alma, que es donde están nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y acuérdese, y si no le pedimos la parte natural, el Señor se va a encargar, porque estamos buscando primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Oh, Sharbaya, alábale al Señor. ¿Y qué pasó? En Hechos 20, del 7 a 12, miren cómo se desarrolla esta cosa. Usted puede estar presente esta mañana aquí, pero el Señor no quiere que usted solamente su cuerpo esté, sino quiere su alma y quiere su espíritu. Aleluya. ¿Qué le pasó a este chico? Dice que era un chico que estaba en el filo de una ventana. Pablo dice que estaba hablando, iba a hacer la Santa Cena, iba a partir el pan con sus hermanos. Al día siguiente él salía de viaje de misiones y él comenzó a hablar del Señor. Era tremendo este Pablo, el apóstol Pablo, porque él tenía mucha revelación y haber sido una persona que predicaba con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. No como decía muchas veces la Escritura, puede aquí interpretar, dice que él se alargaba en sus prédicas, pero él se alargaba porque yo creo que realmente habían cosas que el Señor le revelaba y quería dar al pueblo, y quería, esas personas que escuchaban eran realmente instruidas por la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Dice que habían lámparas que estaban encendidas. Nos habla que siempre cuando nosotros venimos a la casa de Dios, siempre la lámpara no es de quien predica, sino es del mensaje que está siendo predicado. El Señor está encendido para que los que están en oscuridad puedan ver. Aleluya. Y nosotros aprendemos que ese candelero tiene que estar prendido con la luz del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Con el aceite del Espíritu Santo. Y dice que esta es la palabra. Y es donde nosotros tenemos que entender. ¿Y sabe qué le pasó a este muchacho? Ya vamos a ir a Hechos 20. Y vamos a leer, dice que este muchacho se quedó dormido. Como muchas personas, nosotros cuando vamos podemos quedarnos dormidos.
Y era una de las preocupaciones que nosotros teníamos cuando estábamos adelante en la convención, porque estábamos en primera fila. ¿Y qué hubiera sido si nos quedábamos dormidos? Todos los pastores nos hubieran visto y nos puede pasar. Pero ¿saben qué? Fue algo tan diferente, que teníamos un anhelo tan diferente de recibir la palabra, que no tuvimos chance a dormirnos, Amén. sino que recibimos toda la palabra y fue hermoso. Y nosotros vamos a ver aquí en Hechos 20, ¿qué es lo que pasa? 20 que. Sí. 7. 7, 12. Del 7 a 12. Y tenemos hasta el nombre del muchacho. Vemos la situación. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que se duerme y se cae. Estaba Pablo predicando en un cuarto piso. El muchacho creo que estaba, perdón, Eutico. Y no era colombiano, sí. Eutico. Entonces, vemos aquí que el hombre cae al piso, este joven. ¿Y qué le pasa? Dice que se muere. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Que no se trata de que tú estés con el cuerpo aquí. Porque, Señor, ¿qué? Porque puedes quedarte dormido. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar dentro de la iglesia. Amén. Porque tú puedes venir a estar en la iglesia. Pero estar dentro de la iglesia quiere decir que eres participante y estás despierto a todas las cosas que Dios quiere hacer contigo y que te quiere decir. Porque no se trata de solamente cumplir con una persona, decir, qué fiel eres, siempre te veo ahí. No, sino la fidelidad va mucho más marcada que solamente estar el cuerpo está ahí. Pero ¿qué está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está tu espíritu? Amén. Está realmente, el Señor necesita que esté tu cuerpo, que esté tu alma, que esté tu espíritu para que puedas levantar el nombre de Jesús. Amén. Y está determinado no solamente a que tú levantes porque mi hermano levanta el nombre. Tú tienes que venir determinado a levantar. Aunque mi hermano no levante el nombre del Señor, aunque yo no alabe, yo lo hago. Aleluya. Ya no podemos depender que si mi esposa busco, yo busco. Que si mis hijas buscan, yo también busco. No. Yo tengo que ser determinado porque el Señor a mí me hizo individual y único. Amén. Para buscar de Dios. Amén. Pero miren lo que dice aquí en el 27:12. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, como iba a salir al día siguiente. Mire, aquí Pablo nos está diciendo que ellos tenían la cena y partían el pan cada inicio de semana. Aleluya. No era cada fin de semana, cada fin de mes o al principio de mes, sino que él lo hacía cada semana. Y no es un determinante porque cada día nosotros podemos compartir el pan. Amén. Podemos recordarnos de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hacer memoria. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse, mientras Pablo alargaba su discurso. Y muchas personas pueden decir, chuta, Pablo estaba alargando, y qué barbaridad, estaba siendo aburrido. No, el hombre estaba en una iglesia, pero no estaba dentro de la iglesia. No estaba prestando atención a la palabra de Dios. Estaba su cuerpo, como esta mañana. Usted puede estar aquí sentado, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú le estás dando el alma, le estás dando tu espíritu al Señor y estás levantando el nombre del Señor para lo que quiere hacer el Señor en tu vida. Aleluya. Son tiempos determinantes en los cuales podemos arrebatar las promesas y las bendiciones de Dios. Aleluya. Esta mañana. Mira, si estás cansado esta mañana y quieres dormirte, espérate una hora. Después tienes toda la tarde para ir a dormir. Pero esta mañana coge y arrebata lo que Dios tiene en tu vida. Comienza a abrir tu oído espiritual. Aleluya. Oh, Shaddai, Masaya. Mira, a mí no me preocupa que usted se duerme. Porque ¿sabe qué es lo que me preocupa? Es que usted no pueda
arrebatar lo que Dios tiene para su vida. Aleluya. Osha. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Cuando se quedó profundamente dormido, qué lindo. Yo creo que las palabras de Pablo le arrullaron. Y así hay muchas personas que comienzan a escuchar la palabra y entran en un profundo sueño. Y dicen, tengo una paz que sobrepasa toda cosa y estoy descansando en el Señor. Pero no, este muchacho se durmió, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. ¿Qué tal? Yo creo que él ya estaba muerto. A él no le interesaban las cosas del Señor. O si le interesaba más su descanso. Como en este tiempo. Nos puede interesar más nuestras necesidades que las cosas mismas de Dios. La necesidad plena de Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué? Que Dios va a crear situaciones para que nosotros enfoquemos bien las cosas. Porque cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, es donde vamos a ir corriendo a Dios, porque es el único que nos puede dar paz. Ya ni siquiera pídale usted al Señor, Señor, quítame el obstáculo, quítame esta prueba o quítame esta situación, sino ayúdame, Señor, a pasar este momento. Ayúdame, Señor, a ver, como decíamos en la canción, Señor, yo voy a alegrarme porque yo sé que tú estás en la batalla. Aleluya. Entonces eso es importante que entendamos. ¿Y qué dice? Pablo enseguida bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Acuérdese quién hizo eso. Elías también, ¿no es cierto? Que cogió y cuando la viuda le dijo, y para el colmo me quitas todo lo que tengas, viene y ahora se muere mi hijo. Y dijo, sal de aquí, yo lo voy a abrazar. Y el Señor nos habla que cuando estamos cansados, que cuando estamos con sueño y aparentemente muertos, viene el Señor y nos abraza y se echa encima. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre decir cuando estás cansado. No querer salir del momento, sino, Señor, ven sobre mi vida. Ven, Señor, échate encima porque tú eres mi refugio. Amén. Y ahí el Señor lo va a hacer. Y mire, y que dice, no se alarmen, dice Pablo. Les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Amén. Qué hermoso. Ese es el Dios que tenemos. Amén, Señor. Porque según nosotros ya hubiéramos dado un dictamen, siendo un juez injusto, me ha dicho, se duerme, mátalo. Porque no le hace caso, pero Dios tiene misericordia. Y fue no solamente para ese muchacho, sino para todos, dice que consoló. Lo consoló a todos. Y ese es el Dios que tenemos. Y claro, el punto de este no es el mensaje, sino es el punto que cuando usted viene a la iglesia, tiene que venir con los 5 sentidos en el cuerpo, en los 5 sentidos en el alma y los 5 sentidos en el espíritu. Aleluya. Y una de las cosas que tenemos que entender es el sentido del oír. En el espíritu es la reverencia. Tenemos que ser reverentes a la palabra. Y es lo que el enemigo primero va a querer atacar. Porque una vez que ya ataca, ya te pone en el oído, ya el temor a Dios ya no lo vas a tener. Y es el tiempo en el cual nosotros necesitamos honrar la palabra, necesitamos honrar a Dios, necesitamos estar despiertos. Amén. Para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y despiertos no es solamente tener abiertos los ojos, sino abierta la mente y abierto nuestro espíritu para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Aleluya. Cuando usted viene a la iglesia no es solamente estar presente, sino también su alma, su espíritu, para poder levantar su santo nombre aquí en la iglesia. Amén. En la eternidad pasada, en forma de semilla, nosotros ya viajábamos. ¿Y qué podemos ver? Vamos a Proverbios 8:30, por favor. En Proverbios 8:30. 8:30-31 dice, allí estaba yo afirmando su obra, día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Esto le decía el Hijo al Padre Celestial. Y dice, me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Mire, en una eternidad pasada ya había un género humano que ya había creado.
¿Y quién dice la palabra que creó eso? Nosotros entendemos que fue el Padre, pero la palabra me dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, Jesús. Amén. Es que Jesús es Dios. Amén. Jesús es el Padre Celestial. Es el Espíritu Santo. Aleluya. No son tres personas, son tres personas, pero un solo Dios. Amén. Aleluya. Amén. No nos confundamos. Muchas veces nos parece difícil, pero sabe que son diferentes ámbitos. Son diferentes tipos de situaciones en las cuales nosotros vamos a ir teniendo revelación a medida que seguimos nosotros escuchando y estudiando y siendo obedientes a la palabra. Amén. Y venga revelación del Espíritu Santo en nuestra vida y nosotros ya podamos tener bien identificadas las cosas. Pero el Señor está trabajando en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Entonces nosotros vemos aquí cómo el Señor se deleitaba en su Padre y se deleitaba el Padre en la creación de Jesús, que fue los seres humanos. Y nosotros ya estábamos ahí en forma de semilla, aunque tú no creas, tú no puedes entender, yo no lo puedo entender, pero la palabra me dice que yo ya estaba en una eternidad antepasado, ya estábamos ahí en los propósitos de Dios. Aleluya. Y sabes que nosotros fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos escogidos. Puede decir la predestinación, entonces ya fuimos predestinados. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tantas cosas? No, porque es parte de la predestinación poder escoger. Amén. Amén. Puedes escoger. Dios te hizo y te puso una defensa, no para que vayas al infierno, sino que vayas a su nueva Jerusalén, para el gran llamado que tiene el Señor para tu vida. Aleluya. Pero tienes que hacer la parte, no es que ya soy predestinado. Y ahí viene una voluntad, que hay muchas de las personas, ahora los teólogos, se levantan. Hay los defensores de la palabra, dice si creen en el hablar en lenguas o no creen en el hablar en lenguas. Ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es cuánto nosotros necesitamos del Señor y cuánto nosotros podemos reconocer del Señor. Porque tú puedes hablar en lenguas, pero si no cuidamos nuestras actitudes, ¿qué sacamos? Es un don de Dios. Pero a medida que nosotros utilizamos el don de Dios, nos va formando y nuestras actitudes en el campo moral tienen que ser cambiadas. Amén. Aleluya. Había un pastor famoso, un hermano, no me acuerdo cómo se llama, del amor que vale. Él decía, no importa cuánto tú hables en lengua, Adrián Roger, no importa cuánto tú hables en lengua, sino cuánto tú puedas dominar tu lengua. Amén. Cuánto tú le des al Espíritu Santo tu lengua, aleluya. Porque podremos hablar en lengua, pero ¿cómo dominamos nuestra boca? Amén. Justamente Katia nos compartía del dominar la boca, y es muy fuerte, muy duro, pero ahí viene cuando nosotros nos sometemos a Dios bajo la soberanía de la autoridad. Sus nombres gubernamentales van a comenzar a dirigir cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros miembros. Aleluya. Pasamos por los lomos de nuestros padres y nos decían, no importa. Nosotros hemos ya estado mucho tiempo atrás. Ahora hay gente que tiene la provida, pero el pastor decía, pero yo creo en la previda. Porque la palabra me dice, y yo también creo en la previda, porque nosotros ya estábamos en una eternidad pasada, ya estábamos escogidos, ya estábamos en los sueños y en los delineamientos de Dios. Entonces nosotros ya preexistimos en el Señor. Amén. Y usted me va a decir, ¿dónde está eso? Pues vamos a ir a Romanos 8:29. Romanos 8:29, después de Hechos, capítulo 8, versículo 29. Y dice la palabra, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que Él ya nos escogió de antemano. ¿Y antemano qué quiere decir? Antes de, ¿sí? Y nos predestinó. Ya el Señor tenía sus planes. En 1 Corintios 2:7, si usted todavía no cree en la afirmación de la palabra, vamos a ir a 1 Corintios 2:7. ¿Y qué es lo que nos dice
La Escritura me habla y me dice: más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ya Dios había destinado esa gloria en la eternidad. ¿Y cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria del Padre? Dice que es el Hijo. ¿Y cómo se manifestará el Padre en los últimos tiempos? A través del Hijo. Amén. Porque cree que ahora se habla mucho de Jesús. Es la alternativa, es el camino, es la verdad y es la vida. Aleluya. No es coincidencia que tú un día alguien vino y habló de Jesús. Te habló de Jesús y tú dijiste, bueno, ya. Pero hubo ya esa semilla que fue soltada y esa semilla comenzó a crecer y comenzó a morir a través de las circunstancias de tu vida que no entendías y que todo te parecía vacío. Estabas en un problema existencial, pero esa semilla comenzó a dar vida y comenzó a convencerte de la necesidad de Cristo Jesús en tu vida. Aleluya. Y es por eso que tú estás aquí, porque Jesús, porque el Padre ya te predestinó, Dios te predestinó para que tú estuvieses en sus caminos, aleluya. Aunque no lo entiendas, pero ya estás en los caminos del Señor. Y en Efesios 1:5, ¿qué es lo que nos dice? Después de Gálatas 1:5 nos dice: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El buen propósito de su voluntad. En amor, como dice, en amor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. En amor, Él nos escogió en amor. Y siempre el Señor nos va a hablar de amor. Aleluya. Y cuando nosotros tenemos bastantes problemas es en amor. Porque distorsionamos el amor, andamos buscando el amor en personas, estamos buscando en personas finitas, estamos buscando en criaturas el amor, cuando el verdadero amor viene del Creador. Amén. Y esta mañana el Señor nos hablaba del amor. Yo no sé si tú sentiste el amor de Dios, pero el amor a mí de Dios me contriñó, me contritó. ¿Cómo es contriñar? No, contristar es otra cosa. Me constriñó, o sea, mi corazón se aplastó. Y fue decir, Señor, gracias. ¿Perdón? Bueno, por ahí va. Sí, se consternó. Y el 1:11, ¿qué es lo que dice? En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Se imagina? Aquel que hace las cosas y los planes de acuerdo al designio de su voluntad. Fuimos predestinados. Cuatro versículos en los cuales la palabra de Dios te está diciendo que tú fuiste escogido, que fuiste llamado, que fuiste ya destinado a las cosas de Dios, a ser heredero de las cosas de Dios. Son los planes y las promesas, y no llegamos por casualidad a este mensaje. Tú no estás en una iglesia, tú estás en un mensaje. No es solamente el mensaje del Evangelio, no es el mensaje de la salvación, es un mensaje específico del camino crucificado y del más alto llamado que tenemos, que es ser la esposa de Jesucristo. Aleluya. No nos quedemos solamente como somos parte de la iglesia. Somos parte del cuerpo de la iglesia, pero unos son manos, otros son pies. Bueno, hay tantos miembros, pero nosotros estamos siendo llamados, y este llamado, este mensaje no nos ha costado nada. Si saben, hubo una persona que pagó ese precio. Ciertamente fue Jesús, pero hubo una persona que Dios utilizó también para que nosotros podamos. Nada es casualidad. Es de nuestra hermana Hicks, y no es que le estemos nosotros endiosando como muchas veces se pudo pretender o pudimos nosotros pensar, pero tenemos que dar honra al que se le da honra. Aleluya. Tenemos que honrar porque ella pagó un precio. Aleluya. Y nosotros también, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Obedecer las cosas, seguir muriendo a nuestro yo, seguir muriendo a nuestras cosas. Que en medio de las cosas nosotros podamos decir, gracias Señor, si hubo una persona que venció, pues puede haber más. Aleluya.
Y no solamente estamos llamados a la esposa, también nos hablan de los 144,000, aleluya. Y son cosas que no son cosas pasajeras, son cosas que debemos entender. Debemos nosotros decir, Señor, danos, trae revelación. Y el enemigo va a querer apagar todas esas cosas, va a querer apagar esa luz que está en sus corazones. Todo el mundo cree que va a ser la iglesia, no, que todo va a ser la esposa, toda la iglesia. No, son los que están dispuestos, los que quieren, pagan un precio, aleluya. Sino que bueno, todo sería, somos ya todos la esposa, y el Señor dice que viene a escoger y viene por su amada, viene por su esposa. Amén. Los planes y las promesas de Dios están ahí. Y vamos y hemos tenido una cerca y eso es maravilloso. Cuando pasamos la concepción, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso nos decía y nos hacía hincapié, porque es uno de los graves problemas que nosotros tenemos. Creemos que tenemos que honrar a nuestros padres si han sido buenos. No, Dios utilizó a esos padres que tal vez no fueron lo suficientemente buenos, considerados para ti, o fueron personas que no se portaron como debieron portarse un padre o una madre. Pero ¿qué es lo que pasó? Tienes que darle gracias a Dios porque Él los utilizó como vehículo para que tú estés ahora aquí, aleluya. Amén. Y no se trata de qué tan bien se porta una persona, sino que tienes que darle gracias a Dios, porque a través de esa circunstancia dolorosa, tú vas a poder ir más a los pies del Señor y vas a poder crecer en las cosas de Dios. Y es así. No importa cómo ellos han sido, pues Dios los ha utilizado como vehículo y es por eso que estamos aquí. Si te maltrataron o no fueron lo suficientemente buenos para ti, déjame decirte que Dios los utilizó para que fueras concebido y estás aquí. Entonces agradécele al Señor. Amén. De eso se trata. No de agradecer porque fue una niñez hermosa, no porque fue una juventud hermosa, porque todo me dieron mis padres, porque pese a que no te dieron, pese a que tú fuiste causa de sufrimiento, que fuiste causa de muchas cosas, ¿qué pasó? Tienes que agradecerle a Dios porque ahora estás aquí, estás vivo y sigues adelante. Amén. Y de eso se trata. Y como decíamos, las semillas todos salen del hombre y tratan de llegar al óvulo. Y el hombre produce como mínimo 100 millones. Bueno, yo indagando decían 80 millones, perdón, Gladysita, usted, doctor. 215 millones. Ya 215 millones. Decía de 80, bueno, ahí es más referencial, ¿no es cierto? Pero es así, nos habla de millones. Cientos de millones, y fuimos uno, no solamente nosotros creamos, éramos un milloncito y conquistamos uno y fuimos vencedores. Te está hablando de 80 a 300 millones, pero más preciso, el doctor me dice 215 millones. ¿Se imaginan? Y no cree que el enemigo que nos vio que él estuvo en el Monte Santo, él cuidaba las piedras. Esas piedras ahí, esas piedras de fuego, él no sabía que estábamos marcados. Y él quería irse en contra de nosotros y quiere irse ahora también contra nosotros y va a utilizar circunstancias, va a utilizar personas, va a utilizar situaciones, pero te cuento que has sido marcado y has sido tú puesto una cerca en la cual tú vas a cumplir las promesas de Dios. El Señor te va a ayudar a que tú cumplas el propósito de la buena voluntad de Dios en tu vida, aleluya. Entonces no tenemos por qué fallar, porque si fallamos es por nuestra mala decisión. Pero ya el Señor lo hizo todo. Solamente tenemos que estar dispuestos a que el Señor haga. Y teníamos que llegar a ese lugar y el enemigo siempre trata de impedir de muchas maneras. Y hay 100 millones o más millones de semillas, pero Dios dice, ahí, este de ahí, ese es él. Tú fuiste escogido, de millones de semillas fuiste tú escogido. ¿Te imaginas? ¡Qué privilegio! No es casualidad que estés aquí. Estás con un propósito y aún más grande del que tú te imaginas, que estar aquí. Porque a nosotros nos pasó, un perrito tiene 12 años, 15 años, 18 años como máximo. Nosotros no es que tenemos 80, 90, 100 o 120, tenemos una eternidad. Amén. Y eso es lo que tenemos que ser claros.
porque fuimos eternos y vamos a terminar siendo eternos. Amén. Pero vamos a definir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Amén, amén. ¿Sí? En el lago de fuego, en el infierno, en el lugar de las tinieblas donde es el crujir de dientes. Vamos a ir a la Nueva Jerusalén, vamos a ir a los nuevos cielos o a la nueva tierra. Pero depende de cuánto nosotros hemos aquí elegido de las cosas de Dios. Cuánto hemos elegido que Dios haga en nosotros y que Cristo Jesús crea en nuestro viejo corazón un nuevo corazón. Amén. Cuánto le hemos permitido a Jesús que crezca en nuestras vidas. Aleluya. Y eso es importante que entendamos. Y vamos a ir con todos, como le dijo el Señor a Moisés. Le dijo a Faraón y le dijo, vamos a ir con mis ancianos, vamos a ir con mis hijos, vamos a ir con los más pequeños, vamos a ir con todos. Y este mensaje, decía, es para ir todos, no solamente llegar a una persona, sino tiene que ir toda tu familia. Porque que Cristo es llegar solamente el padre o llegar solamente la madre. Tiene que ir todo, tiene que llegar tus padres, tienen que llegar tú, tienes que llegar tus hijos, tienen que llegar ellos porque es un mensaje para ellos. ¿Por qué nosotros muchas veces nos metemos en ayuno? ¿Por qué muchas veces vamos y hemos buscado a Dios? ¿Por qué? Porque nuestros hijos se han estado perdiendo. Y ellos han sido causantes a través de esa circunstancia que nosotros encontramos a Jesús. Y el Señor se ha valido de ellos. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y ellos están observando. Porque nosotros podremos decir, sí, no hagas esto, no hagas el otro. Pero, ¿cuál es nuestro ejemplo? ¿Qué estamos nosotros diciendo? ¿Qué le estamos nosotros expresando? A busca de Dios, levántate y ven a la iglesia. ¿Y cómo está nuestra vida? Si vas a ir a buscar ese Dios que tú tienes en tu vida, como tú me estás presentando, yo me quedo en la cama. Y era una de las cosas que yo veía en mi madre, cuando venían a la iglesia. Era una persona que estaba siendo cambiada a cada momento. Tenía sus debilidades, tenía sus situaciones, pero el amor de Dios se manifestaba y eso fue una de las cosas que causó en mí la inquietud de venir a una iglesia. Y claro, después el Señor se valió de otra cosa. Se valió de una situación en la cual yo no sabía qué hacer. No había trabajado, pero iba a ser la persona generadora de provisión. Y fue decir, Señor, te necesito. No sé qué hacer, pero te necesito. Y mi mirada estaba todavía en provisiones naturales. Todavía no había cortado el vínculo, el cordón umbilical con mi padre, porque pensaba que él era la persona que tenía que ayudarme. Y el Señor tuvo que crear situaciones bien difíciles hacia mi vida, de parte de mi papá hacia mí. Y yo lo amo a mi papá, créanme. Fue determinante porque llegué a entender que todo lo que el Señor puso en el corazón de mi padre, le endureció el corazón hacia mí, fue para que yo pueda ver que realmente mi provisión era Dios y no mi papá natural. Entonces, qué maravilla, gracias Señor. Y a veces eso te va a pasar en tu vida. Van a haber cosas, pero lo único que va a hacer es que tu mirada se va a posicionar en la situación correcta o en la persona correcta. Y es lo que va a cambiar. ¿Y qué es lo que aquí? Hay una cosa que yo les traje justamente esto. Y decía, vamos a 2 de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo. Y claro, y yo trato de emular al predicador de lo que él nos fue dando. Y como decía aquí en esta parte, y todavía este no es el mensaje. No vea la hora porque todavía este no es el mensaje. Él estaba construyendo el mensaje justamente. Segunda de Timoteo, antes de Tito, 1:6. ¿Y qué dice la palabra? Dice la Escritura, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor y dominio propio.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo con Timoteo? Dice que puso las manos sobre él, ¿no es cierto? Y dio el don de Dios. Pero yo te voy a decir una cosa, ya el Señor a nosotros nos puso en una eternidad pasada, nos puso ya los ingredientes. Ya Él puso cosas, y no solamente nosotros muchas veces esperamos que venga un hombre y ponga las manos sobre ti y que se agite. Cuando Dios ya, Él puso, dice, cuando ya en una eternidad pasada, Él puso sus manos sobre ti. Amén. Y Él ya agitó, y a través de las cosas de la vida, de las pruebas de la vida, Él nos agita. Mire lo que dice. Y que yo traje esto. Aquí, ¿qué dice? Es para hacer un pastel. Tiene ingredientes. Yo sé que le está dando hambre, bueno, son 2:15. ¿Y qué es lo que pasa? Esto tiene ingredientes. Nosotros tenemos 12 ingredientes. Tenemos los 12 nombres gubernamentales del nombre de Dios en nuestras vidas, donde nos vamos a dirigir. ¿Sí? Y que no solamente mire lo que dice aquí. Mezcle con agua y con aceite. Tenemos las aguas de su nombre. Amén. Tenemos aguas de vida, aguas de muerte y aguas de resurrección. Y tenemos del aceite del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿saben qué es lo que necesitamos para que esto se dé? Primeramente tenemos, como dice aquí, ¿qué dice aquí? No. Fuego a tantos grados. Primeramente lo que le dice la caducidad. Tiene un tiempo de expiración. Cada uno de nosotros haga de cuenta que usted es una caja donde tiene ingredientes y la voluntad de Dios y el propósito de Dios es lo que dice en esta caja, lo que usted tiene que llegar a ser. Pero tienes un tiempo de caducidad, un tiempo de expiración. Si tú no abres, como dice, antes de esto te caducas y no cumples el propósito para lo que fuiste hecho. Qué pena, esto se pasa, pero bueno, los del Supermaxi y los otros supermercados así se pasa y le siguen vendiendo, ¿no es cierto? Claro. Y le cambian de etiqueta, exactamente. Pero en el Señor todo es perfecto y nosotros Amén. tenemos que cumplir ese tiempo de expiración. Y el tiempo de expiración, ¿qué quiere decir? Tienes un día cuando naces, sabes cuándo naciste, pero no sabes cuándo mueres. Cuando tú expiras. Pero tienes que cumplir esto, tienes que cumplir en el Señor. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que agitar, tienes que mezclar. Aquí mire lo que dice. Aquí dice, A cierta temperatura, todo. ay. Claro, el horno del fuego, y no vas a estar solo en el horno, va a estar el Espíritu Santo, va a estar el Señor contigo. ¿Y qué es lo que vemos? Bate la mezcla para el pastel, el agua, el aceite, y bueno, aquí pone los huevos. En un recipiente grande con batidura eléctrica o velocidad media. Pero si bates a mano, que sea vigorosamente por 2 minutos. ¿Qué tal? El Señor te está diciendo que en medio de las situaciones vas a tener que ser agitado. ¿Para qué? Para que los ingredientes que Dios puso en ti se manifiesten. Amén. ¡Aleluya! Amén. Y muchas veces si no se manifiesta esto, si no agita el Señor con pruebas, si no agita con situaciones que no entiendes, con tinieblas, con cosas que no entendemos, con enfermedades, muchas veces no vamos a cumplir el propósito de Dios. ¡Aleluya! Tal vez tú vas a cumplir para ser una persona, sí, con éxito en el campo humano. Porque has estudiado y has tenido un título. O has sido una persona que eres un empresario y tienes éxito en la empresa. Pero eso no es el verdadero éxito que el Señor busca de nosotros. El verdadero éxito que busca de nosotros es que nosotros podamos cumplir su plan perfecto. ¡Aleluya! Que podamos cumplir su propósito. ¡Aleluya! Para lo que fuimos creados. Esto es pasando por el fuego, pasando por las aguas, pasando por el horno, siendo batidos, siendo agitados. Pero acuérdate, no necesitas que solamente venga una persona y ponga las manos como puso Pablo. Si es poderosa la unción, pero el Señor ya te dio la unción en una eternidad pasada, porque Él puso sus manos sobre ti. Aleluya. Y yo voy a decir, ¿dónde está eso? Pues la palabra me dice que yo fui formado en el vientre de mi madre. Aleluya. Y para ser formado, Él puso sus manos sobre mí. Aleluya. ¡Oh, Shabbat! ¡Aleluya! Puso sobre ti y puso sobre mí. Y es el tiempo de comenzar.
que el Señor avive la pasión sobre ti. Amén. ¿Y sabes qué? Dice después que no nos dio un espíritu de timidez El poder. ni de cobardía, sino nos dio de dominio propio, de poder y amor, de poder, amor y dominio propio. El mundo es osado, el mundo hace declaraciones y dice cosas que nosotros muchas veces tenemos que aceptarlas, pero el Señor necesita gente osada. Gente que proclame su palabra. Amén. Gente que pueda decir que todo lo que está haciendo el mundo es lo contrario de lo que dice Dios. Aleluya. Y necesitas de la valentía de Dios. Necesitas de esa valentía, de esa osadía que viene de parte del Espíritu Santo. Dominio propio. Y el dominio propio que pese a que tú te estés viendo comprometido, tú te quedes parado ahí porque sabes que Dios está haciendo algo. Amén. Aleluya. Y no ser tímido. Muchas veces, y esto es lo que decía, esto es una convención de pastores. Muchas veces la congregación nos hace hacer a los pastores ponernos en la voluntad permisiva de Dios, porque Él quiere la perfecta. Pero tú bajo ningún punto de vista puedes ser una persona que ser tímido. Tienes que ser confrontativo en el Señor. Aleluya. Porque si no, lo único que va a pasar es hacer las cosas que la congregación quiere, y en un momento vas a tener que sufrir con la congregación, porque la voluntad permisiva es dolorosa. Así es. Está Dios ahí, pero nos va a costar. Va a haber pérdidas. Y dice, tú tienes que ser una persona que se levante, seas osado. Y que el Señor pueda manifestar en ti lo que Él quiere, hacer su voluntad. Aleluya. Entonces eso es importante, que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Pablo, ¿cuántas veces le dijo a Timoteo que no sea tímido? Dijo que le dijo más de 25 veces que no sea tímido, que sea osado. Y nosotros vemos a Timoteo, que muchas personas por su juventud fue menospreciado. Dice que nadie tenga en poco La juventud. tu juventud. Amén. Realmente nosotros vemos cómo el Señor sigue preparando y cómo nos sigue preparando. Muchas veces nosotros tememos tal vez confrontar. Eso fue un llamado de atención a los pastores de allá. Y nos decía, siempre párate en la verdad. Y lo que tú me decías y lo que nos decía y lo que tú decías, que cuando nosotros ponemos la verdad sobre la mesa, ¿qué hay? No hay nada en contra de la verdad, porque todo es verdad. Amén. Todo lo que dice el Señor viene. Entonces es importante que nosotros no caigamos, sino que nos paremos. Y el Señor no dice, no seas tímido, sino dice, sé osado. Yo he puesto en ti un espíritu de valentía, de dominio propio y de amor. Amén. Entonces ahí las cosas comienzan a darse. Y mire, nosotros vemos después de que hemos batido, hemos hecho las cosas, hemos hecho el propósito. Entonces si tú estás siendo batido vigorosamente por una situación, no temas, que va a salir los ingredientes y vas a ser formado para lo que fuiste diseñado. Amén. Aleluya. Amén. Y va a ser para mejor. Pastel va a salir muy Pastel bien. Y va a salir pastel bien rico. Amén. ¿Sí es verdad? No sé, o panes de yuca, no colomita. Pastel de yuca. Pero tienen que salir buenos, no desinflados. ¿Y sabe qué? Ya aquí nos vamos a ir solamente ya a la parte final, en la cual decía, habitando en la tempestad perfecta. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos 27:11. Pablo tenía un llamado tremendo. Y parte del llamado tremendo era ir a Roma. En otro capítulo de Hechos dice Pablo que fue llamado y el propósito de Dios era que Pablo vaya a Roma. Y aquí en Hechos 27, mire cómo se crea. Y aquí es donde vemos tantos hechos.
Hechos 27. Muchas veces hemos escuchado esta palabra. Yo me acuerdo, hace muchos años, el hermano Mintito predicó esta Hechos 20. Chino, ¿cierto? Mi hermano, ¿se acuerda? Usted predicó, bueno, cuántas cosas no predicó, cuántas semillas usted no ha lanzado, pero yo me acuerdo específicamente de esta prédica, de un tipo de prédica que nos dio justamente de cuando Pablo iba a Roma y ese buque naufragó. Entonces, como buen marinero. exactamente, como buen marinero, así es. Me acuerdo tan clarito que usted predicó eso. Pablo fue llamado para ir a Roma. Pablo sabía su propósito y como iglesia debemos saber nuestro propósito, no el de los otros, porque nosotros muchas veces sabemos del propósito de otras personas, sabemos del propósito del pastor, sabemos del propósito de la hermana, sabemos del propósito de todo el mundo y no sabemos nuestro propósito. Debemos saber que estamos hechos con un propósito y debemos saber nuestro propósito. En Hechos 27, vamos a leer, comienza y dice 27:11, pero vamos, yo voy a leer desde antes un poquito. Dice, después de atravesar el mar enfrente de las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco en Alejandría que iba para Italia. Alejandría, acuérdese que era Egipto, es Egipto, y dice que estaban sacando muchos tesoros de Egipto, de Alejandría. Entonces ellos pensaban que eso les iba a dar vida, los tesoros, pero eso iba a ser causante para que ese buque naufrague. Dice, allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos al frente de Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, Señor, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto como para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. ¿Sí? Vemos así, cuando el padre de familia nos dice, hey, no hagas esto, porque veo que esa situación va a ser desastrosa para tu vida y va a causar efectos para ti y para todos nosotros también. En la iglesia también tenemos que siempre decirle y pedir sabiduría a Dios para que nos direccione, porque los ratos la congregación va a querer bregar para otro lado y la iglesia y el pastor va a tener que bregar también para ese lado. Pero va a haber situaciones, entonces ahí entra la voluntad permisiva de Dios, pero no la perfecta. Entonces va a haber pérdidas, va a ser desastroso, va a haber dolor, va a haber situaciones incómodas. Pero el Señor nos está llamando a que nos levantemos, pero pese a todas esas circunstancias, Dios está ahí. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advertía, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar muchos perjuicios, tanto como para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste y al pasar allí el invierno. Cuando comenzó, en el 13 dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, es como todo comienza, las advertencias de Dios, a soplar suave. No haces caso y sigues insistente en tus cosas. Viene otro soplido y no haces caso. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando comenzó a soplar el viento del sur, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta,
Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste. Yo no sé en el suyo cuál dice, es Euroclidón. Entonces dice que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, teniendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotando y dejaron el barco a la deriva. Esto está sonando como el mundo, ¿no es cierto? El mundo ahorita está a la deriva y dice, ¿dónde vamos? ¿Dónde va Vicente? Va la gente. Va la gente. No importa lo que pase, ¿no es cierto? Yo hago, todo el mundo lo hace, yo también lo hago, ha de ser bueno. Entonces estamos viendo cómo el mundo se levanta y es osado para dar declaraciones. Pero dice, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha más fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Nosotros vamos a una eternidad, exactamente. Estamos pesos, vamos con cargas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ellos hicieron en una tempestad? La vida es una tempestad. No es solamente la vida, como dice, la vida es hermosa. Sí, la vida es hermosa en sí, pero es hermosa porque hay tempestades. Es hermosa porque hay situaciones difíciles. Es hermosa porque en esas situaciones el Señor se manifiesta. Y aquí es cuando nosotros debemos dejar a un lado todos esos pesos. Incluso nos decían, mire las posesiones materiales. Las posesiones materiales, el dinero, acarrea problemas. Lo único que acarrea es problemas. Pero incluso nosotros tenemos que ser sabios para ir dejando a un lado las posesiones. Usted, cuando vaya a la presencia de Dios, usted va a tener que hacer un testamento. ¿Sí? Para sus hijos, para no dejarles problemas. Es así. Y usted va a tener que desprenderse de eso, lo que Dios le permitió hacer. Y es una carga menos. Porque muchas personas a veces no pueden morir porque están más preocupados, no en los problemas que dejan a los hijos, sino qué van a hacer de las posesiones que esas personas trabajaron tanto tiempo y con tanto sacrificio hicieron. Y eso no les permite. Cuando aquí nos dice que en estas situaciones tenemos que ir descargando, tenemos que ir botando todas esas posesiones, porque donde nos vamos, no vamos a necesitar. Eso es lo conveniente. Cada vez necesitamos menos equipaje. Cada vez necesitamos menos cargas en nuestra vida. ¿Y qué es lo que aquí vemos? Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin la esperanza de salvarnos. Qué pena. Mire lo que estamos viviendo aquí. No hay luz. Dice que no veían las estrellas, no veían ni el sol. Todo era oscuridad. Se imagina, y pasaron tantos días que incluso perdieron su esperanza. Y muchas veces nosotros perdemos la esperanza. Pero yo te voy a decir, si tú has perdido la esperanza, tú has venido al lugar correcto, a estar en la casa del Señor para recuperar la esperanza. ¡Aleluya! Y esa es una realidad. Tenemos que esperar en el Señor. Los caminos del hombre traen desesperanza. Ay, yo cuánto he hecho y no veo yo claro las cosas. Pero Dios sí. Cuando depositamos todas nuestras cargas en el Señor, Dios nos da esperanza. Esa es la característica de los caminos de Dios. Vamos a tener esperanza. Todo parece sombrío, pero ¿sabes qué? Señor, siempre hay alguien que nos levanta. Y dice, señores, dijo Pablo, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Los comenzó a reprender. Pero no porque ya podía hacer nada, pero tiene un propósito, lo que decía aquí la palabra. Solo se perderá el barco
Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, del Dios que a quien pertenezco, a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegaron contigo. Así que ánimo, señores, confío que en Dios que sucederá tal y como me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. El propósito de Dios se va a dar en tu vida. Amén. Y siempre va a venir la palabra o una persona de parte de Dios que te va a decir que es el tiempo de Dios para tu vida y que los propósitos de Dios son aún más grandes de lo que tú piensas, que tienes que cumplir esos propósitos. Y aquí hacía referencia, para terminar, ¿sabe cuál era la referencia que hacía? Que en el año, y usted lo debe saber esto, en abril 12 de 1912 en Inglaterra se construyó un barco que ni Dios podía hacerlo naufragar. Es lo que ellos creyeron. Lo que dijeron. Ellos lo que dijeron realmente, y fue el Titanic. ¿Y sabe que en ese tiempo cuántas personas murieron? 1500 personas. Y había un hombre que viajaba en ese barco. Y él escribió un libro, su hermano escribió un libro de él que decía: el último héroe del Titanic. ¿Sabe él iba a dónde? Él iba en ese barco, iba a Chicago. De Inglaterra iba a Chicago a un avivamiento. Él iba a ser portador de un avivamiento. Es lo que él creía. Pero el avivamiento, ¿sabe dónde fue? En el Titanic. Porque él dice que comenzó, a medida que comenzó a salvar a las personas, decía: los niños y las mujeres y los que no tienen a Jesús, vengan acá. Y una persona le dijo: yo no tengo a Jesús, tú tienes a Jesús, dame tu salvavidas. Y él cogió y le dio. Y comenzó, a medida que todas las personas venían, decía: tú tienes a Jesús, abre tu corazón a Jesús, acepta a Jesús. Y él dice que causó el mayor avivamiento que hubo en ese barco. El avivamiento no era en Chicago, el avivamiento era en el Titanic. En el camino. ¿Se imaginan? ¿Y cómo es el avivamiento? No eran las manifestaciones del Espíritu, no era danzar, gritar y nada de eso, porque nosotros muchas veces entendemos como avivamiento. El avivamiento es cuando las vidas de las personas son salvadas, y reconocen la necesidad de Dios en su corazón. Aleluya. Ese es el verdadero avivamiento. Y ahí es cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere hacer a través de las tempestades de la vida. Y tenemos que permanecer en las tempestades. Aunque no veamos cielo, aunque no veamos estrellas, el Señor está con nosotros y tiene un propósito. Y el Señor manda un ángel, manda su palabra y dice: no importa, ¿sabes qué es lo que estás pasando? Pero vas a perder posesiones, vas a perder el barco va a naufragar, van a haber pérdidas. Pero ¿sabes qué? Tus vidas van a ser salvadas. Lo de los tuyos y de los otros van a ser preservadas. De eso se trata. Las tempestades de nuestra vida, mis hermanos, siempre nos va a traer para vida, nos va a traer para preservación. Así que no tengas temor de las situaciones, de las cosas que tal vez estás pasando, que no entiendes. Parece que tal vez la economía está mal, que la enfermedad se parece, tal vez ya los padres es tiempo para que vayan a la presencia de Dios. Que tal vez hay enfermedades o no han salido las cosas como tú querías, ¿sí? Pero eso es una tempestad que el Señor está permitiendo, pero nosotros, nuestra obligación es permanecer ahí, dándole gracias a Dios y estar expectantes de lo que Dios va a hacer. Tal vez tú viniste y tú deseabas una iglesia más grande, con muchos más miembros, con un pastor, con otro pastor, pero el Señor creó eso. Dale gracias a Él. Amén. Porque Él está trabajando Amén. en tus cosas. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios
Porque yo quería otra congregación. Ahora viene mi parte. Yo tengo que darle gracias a Dios porque sabe que, como me dijo un hermano, ellos te van a hacer llegar. Aleluya. Amén. Entonces yo tengo que ver a ustedes como una bendición. Amén. Realmente cada uno de ustedes son una bendición para mi vida. Aleluya. Entonces yo doy gracias y tengo que honrar a Dios por sus Sí, vidas. Señor. Y tengo que darle gracias al Señor porque sé que a todos nosotros nos va a preservar el Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir adelante. Entonces, en esta mañana, las cosas que tienes de Dios, los ingredientes que tienes de Dios, y no voy a regalar esto a nadie. No, porque es mío. Ah, es tuyo, pero tienes que ser generoso. Es de mi deseo. No, no está pasado. No, todavía no expira eso. La próxima ¿Sabe vez qué? traigo hecho el pastel. Les Ah, prometo. Sí, sí, el próximo domingo. Amén. Entonces, Siempre está pasado. eso que el Señor ponga en su vida, Amén. en esta mañana, y qué mejor oportunidad en esta mañana de recordar y hacer memoria de lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias. ¿Sí sabe que nuestra vida se reduce al Calvario? Ay, no. Nuestra vida, el resumen de nuestra vida se reduce a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque es donde consumó todo el plan maestro de Dios. Consumado es. No solamente en la eternidad pasada, sino en ahora, en lo presente. Eso es lo que determina nuestra eternidad en el Señor cuando estemos al frente de Él. Amén. ¿Sabe qué? Yo le pido que en esta mañana usted se levante. Y sepa, ya no se preocupe de la persona que está al lado. Es individual. Es individual, es personal. Parece. Acuérdese de lo que decíamos, de lo que hablaba la Escritura. Mire, Pablo estaba predicando, iba a partir el pan. Dice que una persona se cayó, se murió. Pero Pablo bajó, lo abrazó y dijo, él no está muerto, él está vivo. Dio consuelo para el resto, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando nosotros recordamos la Santa Cena. Lo que el Señor hizo, el nuevo pacto de su sangre, y partió su pan, partió su cuerpo para nosotros, para darnos un nuevo mandamiento. ¿Sabe que aquí es poderoso? Es poderoso, ¿sabe por qué? No solamente por lo que va a pasar en nuestras vidas, sino por lo que hizo Jesús y por lo que nosotros podemos reconocer esta mañana y traer a memoria en una forma personal el Calvario hacia nosotros. Es donde nosotros podemos ir a los pies de Él y sus gotas de sangre sean derramadas sobre nuestra vida. Y esas gotas de sangre nos den vida en Él. Amén. Aleluya. ¿Y sabe qué? Diga, Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias, Amén. Señor, porque tengo la connotación de lo que tú hiciste en la cruz del Aleluya, Calvario. Padre bendito. Si tú viniste aquí a pedir, y no digo que esté mal, a pedir por una enfermedad, a pedir para que la economía se mejore, comencemos por el principio. El principio es que nuestra vida y nuestra relación con Dios sea mejorada y se Amén, ponga en Padre. orden. Eso es el principio. Y luego, poniendo bien la casa en orden, todo va a venir como un dominó. Amén. Padre bendito. Y se van a formar las bendiciones de Amén. Dios en nuestra vida. Y la última parte, la última bendición, va a ser económica. Porque esa es la que realmente, la que menos necesitamos. A veces necesitamos y creemos que es la primera, es porque nuestro corazón está atesorando los bienes. Pero pon que en tu corazón esté atesorar las cosas de Dios. Aleluya. Dice la Escritura que para ser dignos de tomar la Santa Cena, sí, tenemos que tener reverencia, pero no lo podemos hacer religioso. Yo le he pedido al Espíritu Santo que Él hable a mi vida y que nosotros cuando recordemos esto, sí lo hagamos con respeto, lo hagamos con honra, porque Dios se merece honra, Jesús se merece honra,
pero que el Espíritu nos dé una nueva connotación esta mañana. Que Él nos dé un nuevo respirar, nos dé un soplo de vida, nos dé un ánimo de vida. Cobren vida, cobren ánimo. Aleluya. ¿Sabes qué? Este es un tiempo tan crucial que ya no se trata de ti. Ya no se trata de la necesidad material, física o otro tipo de necesidad. Se trata de la necesidad de reconocer que Cristo está en tu vida. Yo te pido que cierres tus ojos en esta mañana. Podríamos leer la Escritura, podríamos decir que cuando el Señor antes de morir se acercó, tomó el pan, tomó el vino, lo bendijo, partió. Pero ¿sabe qué es importante en esta mañana? Que usted se ponga cuentas con el Señor. Que seamos dignos delante de Él. Tal vez como humanos no somos dignos. Cometemos tantas fallas, todavía somos imperfectos, estamos en construcción, como diría tal vez la persona que hace su página web. Pero yo le digo una cosa, el que comenzó la buena obra en usted es fiel para terminar. Aleluya. Póngase a cuentas con el Señor. ¿Y sabe qué? ¿Cuándo usted es digno? Cuando usted reconoce que la sangre de Jesús es suficiente. Aleluya. Y lo que hemos aprendido en este tiempo, mientras más sangre de Jesús tengas, vas a tener más visión de Dios. Amén. Más sangre de Jesús es la que cubre multitud de pecados. Ya no veas a la persona que está al lado, ya no veas a la debilidad de tu esposo, la debilidad de tu esposa, la debilidad de tu familia. Ve tu debilidad. Mi debilidad esta mañana es que quiero ser digno delante de Dios. Cristo Jesús, ven a mi vida. Aleluya. Esta mañana, Señor, tú nos recuerdas que vamos a tomar tu pan, vamos a tomar tu vino, vamos a partir. Pero Señor, necesitamos estar a cuentas. Aleluya. Necesitamos ser dignos para acercarnos a tu mesa. Y no es la manera como tú tal vez vistas, o la manera como tú te sientas por adentro, sino cuánto el Señor puede hacer en tu vida. La sangre de Cristo es la que te limpia, la que te hace acepto. Y sabes que incluso cambia la actitud que tienes esta mañana. Tal vez una actitud en la cual tú quieres ahora, tal vez decir, no, si no es así, no me parece. Pero ¿sabes qué? El Señor esta mañana te está dando una connotación real de sacrificio en la cruz. Ama ese sacrificio en la cruz, porque es donde comenzó tu vida espiritual. Es donde comenzó, porque dice que en la eternidad pasada, dice que Él fue el Cordero inmolado. Y en una eternidad venidera, dice que el Cordero inmolado es para ellos. Oh, Shabbat. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, en esta mañana en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en esta mañana que podamos reconocer, Señor, que tú eres suficiente. Oh, Shabbat. Aleluya. Como decíamos y hablábamos esta mañana, dejamos todas nuestras posesiones, dejamos todas nuestras cargas, Señor, las ponemos aparte, Señor, y no ponemos posesiones en nuestro corazón, sino tus cosas, Padre Santo. Venimos, Señor, y queremos recordar este momento, que es un momento sublime, es un momento importante de respeto, Señor. Queremos hacerlo con el mayor respeto, Señor, en esta mañana, con el mayor temor, Señor, pero sabedores de que en tu muerte, Señor, tú nos trajiste vida, Señor, y en tu cuerpo tú nos trajiste fortaleza, y en tu sangre, Señor, tú nos trajiste un nuevo pacto, Señor, contigo. Gracias, Señor. Oh, Shabbat. Póngase a cuentas, primeramente con Dios y con las personas que han tenido problemas. Tráigolas a su mente esta mañana. Pídales perdón y perdónales. Perdónales.
Desde el tiempo de que, acuérdese que en la cruz del Calvario dice que todo fue desatado. Dice que hubo un movimiento tremendo, que incluso dice que ya hubo resurrecciones, ¿sí? Dice que habían muertos que salieron a la vida cuando fue el último exhalar del Señor. ¿Y sabe qué? Ahora, esos sueños, esas promesas que usted de Dios las tenía sepultadas o tal vez ya muertas, el Señor las va a hacer. Aleluya. Cuando nosotros tomemos el pan, comamos el pan y tomemos ese vino. Oh, Sharbahaya. Aleluya. Levante sus manos y vamos a orar por el vino, que es la sangre de Jesús. Amén. Esa sangre que es poderosa, está vigente esa sangre. Vamos a honrar la sangre, vamos a alabar la sangre, vamos a bendecir la sangre, vamos a dar gracias por la sangre. Aleluya. Y yo le voy a decir una cosa. Yo siento de Dios que después de que tomemos la Santa Cena, el Señor va a hacer algo, Amén. algo en su vida. Aleluya. En ese hombre, en esa mujer espiritual, va a entrar a una nueva dimensión. ¿Y sabe qué es lo que ha estado hablando el Espíritu? El Espíritu está diciendo una nueva temporada. Son nuevas temporadas, aleluya. Y una nueva temporada siempre trae, aleluya, vida. Amén. Trae circunstancias nuevas, trae nuevos retoños. Comienza a haber nuevas expectativas, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Levante sus manos esta mañana, aleluya. Aleluya, y visualice. Por eso dice que nuestra manera de ver en la mente, en nuestra manera de ver en el alma es la imaginación. Pero que esa imaginación sea pura, que esa imaginación sea la correcta. Que no sea malvada, sino que sea la correcta. En esta mañana ponemos sangre, tu sangre, Señor, en nuestra imaginación. Y vamos a poder ver, Señor. Nos vamos a ir. En el momento cuando tú fuiste crucificado por mí, dígale, tú fuiste crucificado por mí, Señor. No fuiste crucificado por mi hermano o por la otra persona, sino por mí. Tómalo en plano personal. Fue un sacrificio que si hubiera habido una sola persona y usted hubiera sido, Cristo iba a la cruz por usted. Amén. No se trata aquí de la cantidad, sino del amor que te tiene a cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, Shabbat, Espíritu Santo, oramos por la sangre de Cristo. Pero el orar quiere decir bendecir, alabar, tener gracias, gratitud por esa sangre, poder honrar esa sangre, la sangre de Cristo. Oh, vamos a orar por los panes esta mañana también. Es el cuerpo de Cristo que nos trae fortaleza. Acuérdese, hermano, acuérdese que el Señor nos hablaba y nos decía que nuestro cuerpo, que nuestras fuerzas van a ser renovadas esta mañana. Gracias. Como fuerzas de águila. Cuando comamos el pan de vida, el pan, vamos a partir ese pan y va a ser fortalecido nuestro hombre espiritual, nuestro hombre emocional y nuestro hombre natural, aleluya, porque el Señor eso así lo hace en cada uno de los ámbitos que son creados por Él, aleluya. Oh, Sharvaya Masaya, qué momento tan apremiante de poder esta mañana reconocer, poder arrepentirnos de lo que hemos estado pensando, de lo que hicimos, porque la sangre de Jesús es la que limpia y la que sana y nos hace ver nuevas cosas. Aleluya, Señor. Pedimos, Señor, y oramos. Oramos por los panes. Por favor, reparte los panes. Oh, Shabbat. Por favor. Dice que la palabra que tenemos que tomar la Santa Cena de una forma digna,
¿Pero qué nos hace vida? La sangre de Jesús. Tal vez el enemigo te está diciendo cosas, mira cómo vas a hacer, pero sabe que no hay nada que la sangre de Jesús no pueda hacer. La sangre de Jesús nos limpia y nos hace aceptos Amén. al Señor, por donde encontramos el oportuno socorro al trono de su gracia. Aleluya, Señor. Oh, Sharabahaya, Rabaya Masaya. ¿Sabe dónde está y radica el ser digno y el tener honra hacia las cosas de los elementos de Dios? Como tú lo haces. No es la forma. No es como una persona lo pase o haga, sino como tú lo haces. Cuando tú honras ese momento, cuando tú honras esa sangre y ese pan o ese vino que está ahí en forma, pero es la sangre de Jesús y es el cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a levantar ese pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue partido por nosotros, hermanos. No es que yo no estuve ahí hace 2000 años, no. Y estuviste en una eternidad pasada. Y si hubiéramos estado en esa forma de cuerpo presente, hubiéramos sido uno de ellos que le culpamos y le dijimos al Señor, crucifíquenos. Aleluya. Y Él murió por mis pecados. Y sabe que el Señor va a traer convicción de pecado. Espíritu Santo, Shakarabayas. Yes. Perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos, Jesús. Pero ahora trae a memoria, Señor, lo poderoso que es partir tu pan. Necesitamos, Señor, tu fortaleza. Necesitamos partir el pan, Señor, para que tú traigas nueva vida, Señor. Gracias, Señor. Trae convicción. Trae convicción de pecado. Trae libertad, Señor. Este es un pan que nos va a llevar a una nueva jornada, Señor. Nos va a llevar a una nueva vida, Señor. A una nueva expectativa. Oh, Shabbat. Gracias, Señor. Bendecimos el cuerpo de Cristo. Bendecimos su pan. Gracias, Señor. Coma el pan. Cuando pienso en todo lo que has hecho, mi alma canta. Señor, ahora vamos a tomar el vino que representa tu sangre, Señor. Esa sangre, Señor, que nos nutre como hombres espirituales y nos da vida, Señor. La sangre de Cristo, Señor. Que vaya a cada uno de nuestros órganos, Señor. A cada uno de nuestros sentidos, Señor, para tener un ojo bueno. Un ojo, Señor, que pueda ver más las cosas buenas que las cosas malas, Señor. Y tu sangre preciosa la honramos, la respetamos, la amamos, Señor, porque es la que trae vida, Señor. La sangre de Jesús, Señor. ¿Nos recuerdas? Existe un nuevo pacto, la sangre del Cordero, el poder del Cordero inmolado. Oh, Sharabahaya. Aleluya. Tomemos la sangre, tomemos el vino de esa vid verdadera. Aleluya. La sangre de Jesús dice que en la sangre hay vida. No es la vida natural, es la vida espiritual. Una nueva temporada vienen nuevas fuerzas. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Vamos.
Cada vez, Señor, que nosotros podamos hacer, Señor, y podamos recordar y traer a memoria, cada vez las cosas de Dios van a ser más reveladas. Aleluya. Señor, que seas tú esta mañana, más revelación de tu palabra, más porciones de Jesús en nuestros corazones, Señor, aleluya. Menos porciones del corazón viejo y más porciones del corazón nuevo, aleluya. Oh, Sharabaya. Yo sentí que cuando estábamos tomando vino no solamente fue a mi estómago, fue al corazón, aleluya. Porque es donde realmente ahí la vida de Jesús comienza a hacer en nuestras vidas, aleluya. Si no, pregúntale a un niño, ¿dónde está Jesús? La palabra me dice que está a la derecha del Padre, pero un niño dice que está en tu corazón. Aleluya. Él está en nuestro corazón. Aleluya. Amén. Oh, Sharabahai. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya. En esta mañana, Señor, seas tú con nosotros. Somos vulnerables, Señor, en esta mañana. Y vas a coger cada una de nuestras necesidades. La necesidad espiritual. Necesidad espiritual. La necesidad, Señor. También de tu más de ti. Usha. Shatan la bahaya. Tú no produces. Yo lo produzco. Ahora, Sharabahaya. Aleluya, toca, Señor. Nuevo nivel, un nuevo nivel. Sharabahaya. Señor, una nueva mirada, una nueva vista, Señor. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Levanta tus manos y agradecele al Señor. Agradecele al Señor. Aleluya, aleluya. Oh, que prepare tus oídos para el clamor del shofar. Son tiempos que se avecinan. Pero ¿sabes qué? Es la hora décima. Y vamos a crecer como nunca antes, dice el Señor. Aleluya. Vas a comenzar a ver la cosecha en tu casa. Aleluya. No tengas temor. Sé osado, dice el Señor. Como así le dijo a Pablo a Timoteo. Dios ha puesto un espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Ayúdanos a ser osados, Señor. Que soltemos tu palabra, Señor, y que esa palabra haga lo que tú quieres que haga, Señor. Aleluya, y sea prosperada para lo que fue enviada, Señor. Aleluya, que tu boca sea un manantial de vida. Aleluya, para tus hijos, para tu esposo, para tu casa. Aleluya, para tus viñedos. Aleluya. Santo eres, acuérdate. Tienes la sangre del Cordero inmolado. Aleluya. Tienes el poder y la fuerza del cuerpo, del cuerpo de Jesús. Aleluya. Oh, Sharabahaya. Gracias, Señor. No va a haber pérdida, dice el Señor. Aleluya. Va a preservar nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Que esta mañana, que esta tarde, Señor, las personas, los hermanos, Señor, haya sentido tu presencia, Señor. Y como dice, los bendecimos, Señor. Haz que el rostro tuyo brille sobre ellos, Señor. Y que la paz tuya sea sobre sus vidas. Aleluya. Toca, Señor. Toca, aleluya. Renueva, Señor, esa mente. Y hazla aún más fuerte, Señor.